Que acá es cierto, hemos visto un cambio cultural con la aplicación de las normas, también hemos visto un cambio cultural también con las campañas que se han hecho para aumentar la percepción de riesgo, particularmente en fiestas patrias. ¿Ah? Pero acá el riesgo no solamente está en que hayan personas que manejen ebria, o sea, si el año pasado, por ejemplo, las cifras daban de que en el 30% de los casos se admitía cierta tolerancia a que las personas manejaran ebria, hoy día estamos hablando de cerca del 20%. Por lo Ahora, tanto, se nota un cambio en que no se acepta culturalmente, o por lo menos se va avanzando hacia disminuir la aceptación cultural. Sin embargo, uno de los elementos más complejos durante fiestas patrias es que está evidentemente la percepción de que va a aumentar el consumo de alcohol y drogas también en población infanto-juvenil. Cerca del 80% de las personas cree de que este fin de semana XL que vamos a tener de fiestas patrias va a potenciar el consumo de alcohol y droga en niños y jóvenes, que ya es alto, es uno de los más altos en Latinoamérica. Como tú sabes, 6 de cada 10 niños niños y adolescentes consume regularmente alcohol. Y de ellos, 1 de cada 4 se emborracha. Es decir, consume más de 8 vasos cada vez que consume y por lo tanto queda en condiciones muy complejas para andar circulando, para andar por la calle, para manejar un scooter, para exponerse básicamente a todos los riesgos que significa no tener control de su cuerpo, que va desde situaciones tan graves como las que suceden en la ¿don Marcelo? calle, como también otro tipo de riesgos. Sí, hagamos también ahí la corrección justamente porque lo presentamos bien, don Marcelo Sánchez, el gerente general de la Fundación San Carlos de Maipo. Don Marcelo, a ver, para que también no tenemos la información. A ver, tenemos primero lo de los conductores, pero usted hablaba también de algo bien importante y yo creo que podríamos abordarlo desde ahí, que es el consumo del alcohol. Se asume que en estas fiestas patrias nos vamos por el pipeño, el terremoto, la cerveza, el vino, lo que sea finalmente, pero aquí estamos hablando de que se asume que vamos a consumir alcohol y que va a haber accidentes, que incluso tal vez va a haber muertes, incluso las campañas que han realizado las autoridades han dicho, queremos evitar las muertes que pueden ocurrir, como que se asume que esto va a pasar. Eso, desde el punto de vista de las políticas públicas, ¿lo estamos abordando bien o la verdad es que tal vez creamos buenas políticas públicas que no se están aplicando bien en la sociedad? O derechamente las políticas públicas son malas de un inicio. Mira, Pablo, lo que tiene más directa relación con la disminución del consumo de alcohol y droga en niños es la percepción de riesgo. Ya. En la medida que tú aumentas la percepción de riesgo, aumenta el involucramiento parental, esas dos variables permiten reducir de manera sistemática el consumo de alcohol y otra droga en los niños. Cuando esto se normaliza, cuando yo tengo una percepción así como que nos rendimos a que va a aumentar el consumo y por lo tanto no podemos hacer nada, eso es un desastre. O sea, lo que es significativo es cuando, sabiendo de que va a haber muchos mayores factores de riesgo, tomamos precauciones como padres y cuidadores. ¿Ah? Los padres y cuidadores son el primer factor protector durante estas fechas para que los niños no consuman alcohol. Ahora, si tú miras la estadística, hay cerca de un 6 a un 10% de padres que admiten que es tolerable que los niños beban alcohol durante fiestas patrias. Y eso es un tremendo error. Lo mismo que también normalizar los consumos al interior de la casa delante de los niños. O sea, básicamente los niños y los adolescentes aprenden por modelación. Entonces, si un papá o una mamá le dicen que no tomen, pero está tomando en la casa, claramente está dando un mensaje distinto y va disminuyendo la percepción de riesgo. Y la percepción de riesgo es fundamental para que los niños no consuman alcohol. Entonces, creo de que las políticas públicas tienen que reforzar mucho más fuertemente el involucramiento parental en el cuidado de los niños durante esta fecha y durante todo el tiempo. ¿Ah? Pero eso se hace de manera sistemática, mejorando la comunicación, reforzando la empatía de los padres, que los padres no juzguen a los niños, sino que también hagan que ellos entiendan la preocupación que nosotros tenemos, porque hay que desarrollar conductas a través del vínculo parental que se tiene todavía con el adolescente, con el joven. Y por lo mismo, también se requiere dar información, ser veraz, explicar el daño orgánico que significa el consumo de alcohol y otras drogas, pero además la exposición al riesgo que significa en estas fechas
en particular. Ahora, don Marcelo, también lo quería llevar a otro punto, porque usted hablaba también de estos comportamientos que se imitan, pero por ejemplo, conozco varios casos donde padres que nunca se han emborrachado y también hay jóvenes que se emborrachan, porque también hay una decisión. Me estoy acordando también, cifras que hemos revisado también aquí en Chilevisión Noticias de este año, por ejemplo, que los conductores hoy día tienen más miedo a la sanción que a la muerte, por ejemplo, a causar Así un es. accidente. A ver, ¿cómo se puede enfrentar eso desde la política pública, pensando que la educación, la discusión ha sido constante, que la educación no tiene que venir desde los colegios, tiene que venir desde la familia, que tal vez incluso el Estado no se tiene que involucrar? A ver, ¿cómo tiene que aplicarse una política pública para que haya un cambio real de switch? Pensando en las cifras que entregamos en la nota, sobre el 50%, pero no logra ser un 100% que percibe que hay un cambio cultural y que lo está aplicando además en nuestro país. Lo que pasa es que efectivamente ese otro 45% es más sensible a la fiscalización, a las sanciones, a los controles. Lamentablemente no quisiéramos que sea así. Muchos de ellos ni siquiera tienen padre, o sea, no son padres, no están responsabilizados de los hijos que están en la calle, etcétera. Entonces, aquí hay un tema que es súper gravitante, que las políticas públicas no solo se hacen con prevención, también se hacen con control normativo, se requiere fiscalización. Hoy día no solo la fiscalización es al alcohol, se tienen que hacer fiscalización al consumo de las drogas. Hoy día el consumo de marihuana al volante ha provocado muerte, el consumo con drogas sintéticas ha provocado muerte y por lo tanto es muy importante que haya muchos espacios de control y de fiscalización durante estas fechas. Estamos débiles porque siempre los espacios de fiscalización están concentrados en otros temas de seguridad durante estas fechas. O sea, recordemos que hay toda una preparación por lo que puede significar en materia de delincuencia durante estos días. Entonces, es necesario tener todo el refuerzo de los funcionarios municipales, tener el refuerzo de todas las herramientas, pero el principal refuerzo para que esto funcione es el autocuidado. Y son las familias involucrándose en las conductas preventivas. Un papá o una mamá tiene que tener claridad dónde está su hijo, con quién está, dónde va a ir su hijo, cuáles son los factores de riesgo que van a estar presentes. Y tiene que tener una conversación clara, tiene que tener una conversación desde el vínculo, desde la empatía, es muy importante. Cuando hablamos de este tipo de conductas de riesgo en adolescentes, eso es la clave. Lo otro, efectivamente, muchas veces ni siquiera van a estar sujetos a los controles que puede tener una persona que está manejando. Pero un adolescente que está bajo consumo de alcohol y que anda en la calle expone su vida a un riesgo brutal. Por lo tanto, es muy importante el rol que tienen los padres en el cuidado de los niños en esta época. Generalmente la festividad, todo el ambiente de relajo que hay, la normalización, hace que los papás no estemos alerta. Y es precisamente ahora cuando con mayor dedicación tenemos que estar alerta. Tenemos que saber dónde están los hijos y qué conductas están incurriendo en el riesgo. Es que hay un punto bien importante porque usted apuntaba a los jóvenes. La campaña hoy día, por ejemplo, de gobierno que incluso ha involucrado a marcas, a empresas, habla de los jóvenes, incluso los comerciales que nos hemos topado, que tenemos aquí en Chilevisión también las propagandas, hablan justamente de esa sorpresa, de que hoy día además las muertes por alcohol pueden llegar en cualquier momento, siendo conductor o siendo uno peatón. Eso también es importante, que uno siendo peatón y bajo el consumo del alcohol y bajo la influencia del alcohol, también uno es peligroso. Pero estamos atacando todos los puntos, la campaña está alineada correctamente. Estoy pensando, por ejemplo, en lo que sucede en Estados Unidos, donde vender alcohol a un menor de 21 años es realmente un delito y puede ser severamente castigado. ¿También apuntamos a ese lado o nos falta también en nuestro país? Yo creo que hay un esfuerzo importante por visibilizar, por comunicar, pero eso es insuficiente. La promoción no solamente o sea, lo que es fundamental es prevenir, no es solamente difundir. La difusión en sí mismo no cambia las conductas. Los niños, los adolescentes tienen mucho más influencia de sus pares que de sus padres. Sin embargo, durante la prevención más temprana, es decir, cuando todavía los niños están bajo el vínculo parental, estamos hablando de entre los 12 y los 14 años, todavía nos queda cancha para poder trabajar con los niños, mejorar nuestra comunicación, aumentar el involucramiento parental, empatizar con ellos, que ellos entiendan nuestros sentimientos de preocupación cada vez que consumen alcohol. El consumo de alcohol no es de la noche a la mañana, se va constituyendo en un hábito.
y por lo tanto cuando vemos estas cifras de niños que se emborrachan, que se borran totalmente con el consumo, que tienen la expectativa de tomar alcohol durante todos los días de celebración, claramente tenemos un problema. Y eso hay que atacarlo en los ámbitos donde está el niño, que es en la familia, en la escuela, en la comunidad. No puede haber un espacio de normalización al consumo. Por eso es que las leyes tienen que ser muy estrictas en materia de consumo de alcohol y otras drogas para los niños. Por eso que no es tolerable, por ejemplo, que se hagan fiestas o galas folclóricas o festividades chilenas en los colegios donde se vendan terremotos, se venda cerveza, se venda alcohol, cuando hay niños que están siendo expuestos a ese tipo de consumo, independiente que se le venda solo a los adultos. Para ir cerrando la conversación, ¿qué irresponsabilidad también? Porque hablamos harto del Estado, del Estado por el gobierno, o tal vez la autoridad más central. ¿Qué pasa con los municipios? Estoy pensando en botillerías. Estoy pensando en lugares donde me he encontrado, por ejemplo, en una manzana entera, 5 botillerías donde acude toda la gente. ¿Ha existido tal vez un descontrol en esa materia? Estoy pensando que una patente, sí, es ingreso para el municipio, su renovación, su entrega, pero también hay una situación de conciencia. ¿Hemos estado débiles en ese ámbito también, por ejemplo, a nivel de municipios? Sí, absolutamente. Si tú miras las estadísticas, Pablo, también te das cuenta de que para el 80% de los niños y jóvenes es fácil conseguir alcohol. Perfecto. Hay una percepción de que es fácil conseguir alcohol independiente de que tenemos una de las leyes más restrictivas en materia de venta a los niños y adolescentes. Entonces, si no están los recursos municipales para poder ayudar en la fiscalización, si no se procede con caducar aquellas patentes donde se esté vendiendo alcohol a los niños y jóvenes, si no se optimiza, por ejemplo, de que efectivamente no hayan botillerías en espacios cercanos donde hay niños, si no se fiscaliza de manera regular, es muy difícil, porque nosotros vemos, por ejemplo, cómo niños hacen cola para pedirle a un adulto que les compre alcohol en una botillería. Y ahí es donde nosotros también ponemos el acento como sociedad. Somos garantes de la salud de los niños y por lo tanto como adultos tenemos que ser muy responsables bajo ningún concepto. Tenemos que prestarnos como adultos para comprarle alcohol y proveerle alcohol. Y las sanciones deben ser ejemplarizadoras para aquellos que venden alcohol a niños, incluso como te digo, con uno de los marcos legales más restrictivos que tenemos en la materia, pero que se requiere fiscalizar. Y para eso los municipios tienen un rol tremendamente importante. Por lo mismo vamos a estar también viendo a ver si hay un cambio en ese switch. Lo que decíamos, esto de que vender alcohol o facilitar el acceso al alcohol, eso también es importante. A menores de edad debería ser también muy sancionado aquí en Chile. Don Marcelo Sánchez, el gerente general de la Fundación San Carlos de Maipo, le queremos agradecer justamente por este contacto aquí en Chilevisión Noticias. Muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Pablo, y un llamado a los papás a que en estas fiestas patrias cada vez más creemos espacios de protección para nuestros niños. Exactamente. Si nos hacemos responsables, hagámonos responsables en todos los ámbitos. Que esté muy bien, cuídese.